Hoy haremos un recuento de cómo va la inflación. También veremos qué se puede esperar de la reunión de la Fed de esta semana y lo que aconteció en la reunión de los grandes promotores de inteligencia artificial en Washington la semana pasada. También hablaremos un poco de la huelga de los trabajadores de la industria automotriz. Hola, soy María Urbano, tu Real Estate Broker aquí en Tampa Bay y esta es tu actualización económica e inmobiliaria de hoy, 18 de septiembre del 2023. ¿Cuándo será el próximo informe del CPI o el Consumer Price Index? Esta es una pregunta que nadie se hacía hace años atrás, cuando las lecturas de inflación eran de solo 2%, pero que ahora lo hacemos cada mes. Pues bueno, sepan que la Oficina de Estadísticas Laborales, o el Bureau of Labor Statistics en inglés, publica mensualmente el informe del CPI basándose en los datos de precios recopilados a lo largo del mes. El CPI de agosto aumentó un 4,3% interanual y un 0,3% mensual. Se espera que el CPI de septiembre, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumente un 4,2% anual y un 0,4% mensual. Pero esto lo sabemos con certeza el 12 de octubre a las 8:30 de la mañana, hora del este, pues cuando el Bureau of Labor Statistics emite los resultados. Como podemos ver, estos datos de inflación más altos de lo esperado son algo pesimistas si de bajar las tasas de interés se trata. Los inversionistas estarán súper pendientes en la reunión de la Fed, de la Reserva Federal, este 20 de septiembre, o sea, el miércoles. ¿Será que habrá otra subida de tasas de interés o se mantendrá hasta la próxima reunión del 1 de octubre? Ya veremos. Mientras tanto, el Banco Central Europeo elevó el jueves las tasas de interés por 10ª vez consecutiva. De pronto la última, quién sabe. Así que si ellos las aumentaron, pues tal vez la Fed, la Reserva Federal, también lo haga. Claro está que la tasa de interés de Europa es mucho más baja que la nuestra, pero su inflación mucho más alta. En otra noticia, algunos de los líderes tecnológicos más poderosos del mundo, incluido el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, viajaron a Capitolio para una reunión sobre inteligencia artificial la semana pasada, donde expresaron un acuerdo unánime en el que el gobierno debe intervenir para evitar los peligros potenciales de esta tecnología en evolución. Aún así, el Congreso está muy por detrás de otros gobiernos de todo el mundo, deseosos de trazar el camino regulatorio para la inteligencia artificial. Se espera que la Unión Europea llegue a un acuerdo este año sobre su ley de inteligencia artificial, cuyo objetivo es proteger a los consumidores de aplicaciones potencialmente peligrosas. En julio, China ya publicó sus propias reglas de inteligencia artificial, pero obviamente que se requieren que la tecnología cumpla con la ideología socialista que rige la mayoría de los aspectos de la vida diaria en ese país. Cambiando de tema, 2 años después de que la industria automotriz sobreviviera a la agitación de la cadena de suministros provocada por la pandemia, otra perturbación se viene encima. Y es la posible huelga del sindicato llamado United Auto Workers, la cual amenaza con transformar la producción y distribución de los automóviles nuevos y el impacto podría ser de amplio alcance. Desafortunadamente, hay muy pocas posibilidades de que los empleados sean escuchados porque hay demasiado inventario y esta huelga en realidad lo que significaría sería un ahorro para las empresas y un desarrollo de los carros eléctricos, ya que los trabajadores de esta parte no hacen parte del sindicato. Bueno, ya veremos cómo terminan las negociaciones. Según Bankrate, el promedio de una tasa de hipoteca fija a 30 años es de 7,55%, cayendo un punto básico comparado con este mismo momento de la semana pasada. La demanda de refinanciaciones cayó un 5% durante la semana y fue un 31% menor que la misma semana hace un año. Y las solicitudes de hipotecas para la compra de una vivienda aumentaron un 1% semanal, pero fueron un 27% inferiores a las tasas de la misma semana el año pasado. Y bueno, esto es todo en nuestra actualización de hoy. No te olvides suscribirte si deseas más updates como este. Que tengas una excelente y bendecida semana. Hasta la próxima.